y por qué se producen algunos sangrados. Muy bien, la siguiente. Tenemos que iniciar diciendo ¿qué llamamos nosotros a una anemia o un problema de pérdida sanguínea, ¿no? Es cuando nosotros tenemos una gran disminución de la masa total de eritrocitos, ¿no?, en sangre. O también tenemos que los niveles de la hemoglobina pueden estar circulantes, pueden estar bajos también. Entonces, la hemoglobina es la sustancia en sí que nos da la coloración, la intensidad del rojo en la sangre. Por eso que puede haber que las personas pueden tener la misma cantidad de eritrocitos, pero la hemoglobina es baja, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo estudiamos todas estas patologías, ¿ya? Entonces tenemos que la función de los glóbulos rojos es el transporte de oxígeno en sangre y su liberación en los distintos órganos. Esto provoca hipoxia tisular. Entonces, lo que hace estos glóbulos rojos van a transportar oxígeno a todos los órganos de nuestros tejidos, ¿no? Y cuando este disminuye, pues vamos a ver que la persona presenta dificultad para respirar, una hipoxia tisular, ¿no? Y al mismo tiempo tiene también cierto letargo en sus actividades, ¿no? La hemoglobina es una proteína en los eritrocitos y generalmente es el 35% de su peso. Los glóbulos rojos tienen un valor importante cuando ustedes van a ver un hemograma, cuánto es el valor normal en el varón y cuál es en las mujeres. Tenemos que los glóbulos rojos en el varón son de 4.6 a 6.2 millones. Y en la mujer tenemos que es de 4.2 a 5.4 millones. Entonces, esos son los valores normales. Y en cambio, la hemoglobina tenemos que tiene un valor normal de 13 a 16 gramos por decilitro, mientras que en la mujer es de 11.5 a 14.5 gramos por decilitro. Si estos se incrementaran, ya nosotros vamos a ver cómo hay casos de la policitemia, ¿no? Casos, o también personas que viven en la sierra, en las alturas, va a tener una concentración de hemoglobina superior a los que vivimos en la costa. Tenemos también otra sustancia importante que es la transferrina, que es una proteína producida por el hígado y su función principal es transportar el hierro hacia la médula ósea, hacia los músculos y hacia el vaso. Entonces imagínense lo importante que es esta transferrina, que es una proteína que tiene que ver mucho con el transporte de hierro para lo que es la anemia ferropénica, sobre todo, ¿no? Luego tenemos que los valores de esta transferrina, también hay valores normales. En el varón es de 215 a 365 miligramos por decilitro, mientras que para la mujer es de 250 a 380 miligramos por decilitro. Luego tenemos otra, la ferritina. La ferritina es una proteína almacenadora, va a almacenar y va a transportar y liberar en forma controlada al hierro, ¿no? Y su valor normal es de 10 a 12 picogramos por decilitro. Entonces, esos son nuestros valores que son importantes para poder evaluar los problemas que podamos tener en los pacientes. La siguiente. Tenemos luego que evaluar los eritrocitos. Los eritrocitos se evalúan en inspección en el laboratorio y los más útiles son, entonces cuando vemos a través en los análisis del laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que buscar de los eritrocitos? Su volumen corpuscular medio, su hemoglobina corpuscular media,
su concentración de hemoglobina corpuscular media y la amplitud de su distribución eritrocítica. O sea, cuántos eritrocitos tenemos, cuál es su volumen, si su hemoglobina, ¿no? Es importante. Entonces, luego, las causas que podamos encontrar tanto en adultos como en niños son, en adultos, que tenga una ferropenia, o sea, le falta fierro, ¿no? Hierro. Luego tenemos enfermedades crónicas que pueda tener el paciente, por lo cual su hemoglobina es baja. Luego, la insuficiencia renal crónica, ¿no? Pacientes renales generalmente tienen problemas de anemia. Luego, la deficiencia de folatos. De los folatos están ¿en dónde? Las verduras verdes, ¿no? Tenemos también otras alteraciones, ¿no? Que van a haber en cuanto a alteraciones en cuanto a la forma de los eritrocitos. Y ahí tenemos que va a estar la esferocitosis hereditaria, ¿no? La aplasia, el problemas de síndromes medulares, ¿no? Entonces que van, o sea, en su formación en la médula ósea. O sea, vamos a encontrar algunas alteraciones en los adultos de ese tipo. Mientras que en los niños, vamos a encontrar ferropenia, o sea, también falta de fierro, inflamación aguda, que pueda motivar también algunos cambios, porque son niños pequeños, las talasemias, que eso ya las vamos a revisar, qué son las talasemias, las drepanocitosis, que es otra también alteraciones tempranas en los niños, la esferocitosis hereditaria en enzimopatías, que es dentro de ellas la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la aplasia pura del síndrome, realmente es un síndrome congénito, ¿no? Luego tenemos la eriblastopenia, o sea, disminución de la formación de eritrocitos en niños, ¿no? Entonces, vamos a ver que las anemias pueden ser, hay dispersas clasificaciones de las anemias. Una, por ejemplo, es por la pérdida de sangre. La pérdida puede ser aguda como puede ser crónica. Una pérdida aguda, por ejemplo, la pérdida de volumen intravascular masiva que provoca un colapso cardiovascular, un shock y una muerte. Puede provocar descenso de la presión arterial. La pérdida aguda, por ejemplo, puede ser en un accidente automovilístico donde el paciente sangra en cantidad por ruptura de algún órgano. Entonces, si no controlamos el sangrado en forma inmediata, el paciente va a pasar a un colapso y a un shock y se va a morir de sangrado por no haber controlado la cantidad de pérdida de sangre, porque es una pérdida muy rápida, muy aguda. Otra es la pérdida crónica. La pérdida crónica, tenemos que la velocidad de pérdida que es mayor que la capacidad regenerativa de la médula ósea. O sea, el paciente va perdiendo sangre, pero y su capacidad, la médula ósea va formando, pero no a la velocidad de la pérdida, porque estaba haciendo permanentemente. Esto ocurre, por ejemplo, en la pérdida crónica, tenemos, por ejemplo, en las mujeres por menstruaciones abundantes, en varones tenemos de repente porque hay pérdida en heces por alguna tumoración, puede haber un problema de sangrado que se elimina en heces o un sangrado que se elimina en orinas, pero este es continuo, poco a poco, todos los días, entonces el paciente está haciendo una pérdida crónica, ¿ya? La siguiente. Luego tenemos dentro de todas estas anemias una de las importantes que son las anemias hemolíticas. Hay varios tipos de anemias hemolíticas que pueden ser anemia hemolítica intrínseca y extrínseca. Y se caracterizan porque hay un deterioro precoz e inadecuado de eritrocitos. La hemólisis puede ser en el espacio intra o extravascular, en el vaso y en el hígado. Los glóbulos rojos de la sangre se van a destruir más rápido de lo que la médula ósea puede producirlos. La anemia hemolítica intrínseca, tenemos que la destrucción de los glóbulos rojos va a ser debido a que hay un defecto en los mismos glóbulos rojos, los cuales pueden ser de pérdidas hereditarias, ¿no? En este caso.
como la drepanocitosis y como la talasemia. Otra anemia hemolítica extrínseca tenemos que son los glóbulos rojos porque se van a producir en forma normal, pero posteriormente son destruidos y van a quedar atrapados en el vaso por una infección o también por fármacos, ¿ya? Esa es la anemia hemolítica extrínseca. La siguiente. En las anemias hemolíticas tenemos algunas, vienen por tres causas que generalmente, o tres características que van a motivar la anemia hemolítica. Una, porque haya destrucción prematura de los eritrocitos. Porque esta destrucción va a perderse por debajo de los 120 días normales. O sea, se destruyen antes de los 120 días. Porque todo glóbulo rojo vive por lo menos 120 días y de ahí ya envejece y ya no sirve ese glóbulo rojo. Es igualito como se hacen las transfusiones. Máximo son 3 meses, ¿no? A 4 meses que dura una unidad de sangre. Si no, ya se pierde. Ya es una sangre vieja, ya no sirve, porque los glóbulos rojos se están destruyendo, ¿ya? Luego tenemos dos, que hay elevación de la concentración de eritropoyetina e incremento compensador de la eritropoiesis. 3, porque hay una acumulación de los productos de degradación de la hemoglobina liberados por la degradación de los eritrocitos derivados de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, por esas tres características se producen las anemias hemolíticas. Las siguientes. Tenemos las anemias hemolíticas congénitas. Aquí tenemos 4 características por las cuales se producen las anemias hemolíticas congénitas. Una es porque hay defecto de la membrana celular del glóbulo rojo, que se llama una de ellas esferocitosis congénita. Quiere decir que el hematíe tiene una forma esferoidal, pero es rígida, dura. Sabemos que el glóbulo rojo tiene una forma redonda, pero es bicóncava, flexible para que pueda pasar por los vasos sanguíneos. En cambio, cuando estos esferocitos o estos glóbulos rojos son redondos, muy rígidos, no permiten amoldarse a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esa es una anomalía. Luego tenemos la ovalocitosis congénita también, cuando tenemos que los hematíes no son redondos y no son ovales, ¿no? Y también tienen dificultad para pasar por los vasos sanguíneos. Luego tenemos enzimopatías. En las enzimopatías tenemos que haya déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o que haya déficit de la piruvato quinasa, ¿no? Entonces, esas dos alteraciones producen anemia hemolítica. Luego las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías tenemos allí a la anemia drepanocítica, a la anemia, la que se pide hemoglobina por hemoglobina C, presencia de hemoglobina C, o la metahemoglobinemia. 4. Por talasemias. Tenemos que se haya presentado una talasemia mayor o una talasemia menor. Y se produce una anemia hemolítica. Ya. La siguiente. La hemólisis extravascular son alteraciones que hacen que los eritrocitos sean menos deformables. Y la hemólisis intravascular de los eritrocitos pueden deberse a una lesión mecánica o a la fijación del complemento o a parásitos intracelulares. Dentro de ellos tenemos el paludismo. Pero cuando una persona tiene paludismo, la persona presenta sangrado, pérdida, ¿no? Permanente. Su sangre se destruye por esta infección. O también que se presente por algunos tóxicos exógenos que pueda tomar el paciente y de esa forma, o pueda percibirlo, de esa forma se produce la hemólisis intravascular. Ya.
La siguiente, la esferocitosis hereditaria. Ya, esa también es una de las alteraciones que ya hemos visto que produce hemólisis generalmente, porque es un problema, es un trastorno hereditario por defecto intrínseco del esqueleto de la membrana del eritrocito. De una forma, ¿no? Tenemos ¿qué va a pasar? Hay deficiencia de proteínas en la membrana de los glóbulos rojos, principalmente ¿qué va a ser? La espectrina. Y entonces va a provocar una unión defectuosa entre el citoesqueleto de la membrana interna y la bicapa lipídica externa, ¿no? Porque tiene el glóbulo rojo 2 capas. Entonces, vamos a ver que luego esta esferocitosis hereditaria generalmente tienen prevalencia en el norte de Europa y lo padece 1 de cada 5.000 habitantes. En la genética tenemos que es un patrón de herencia autosómica dominante en el 75% de los casos. ¿Y qué pasa en la patogenia? Tenemos que la esferocitosis hereditaria se debe a que hay diversas mutaciones que provocan la falta de algunos componentes del esqueleto de la membrana, ¿no? Entonces vamos a ver que generalmente en estos que se presenta en niños, ¿no? Y tenemos que la deficiencia de estas proteínas de la membrana, los glóbulos rojos, principalmente tenemos a la espectrina, que va a producirse este trastorno, ¿no? Entre la capa de la membrana, el citoesqueleto de la membrana y la bicapa lipídica. Tenemos que hay proteínas fundamentales que son las que afectan. Son la anquirina 1 en mutaciones del gen ANK1 y también generalmente un 50-60%, la beta espectrina, que es un gen, ¿no? En un 20%, la A espectrina, que se presenta en un 5%, y la banda 3, ¿no? Que se va a presentar de un 15 a un 25%, y tenemos la proteína 4,2, que también se presenta en un 5%. Entonces, en total, miren, aproximadamente el 10% de estas mutaciones no siempre son identificables porque requieren de un estudio molecular, ¿ya? Para encontrar la alteración en nuestros pacientes. La siguiente. Tenemos que la anemia por deficiencia de la glucosa 6-fosfato es otra de las alteraciones. ¿Y aquí a qué se debe esta anomalía? A que hay una vía del monofosfato de la hexosa en el metabolismo del glutatión y se produce como consecuencia la deficiencia o el deterioro de la función enzimática y reduce la capacidad de eritrocitos de protegerse a sí mismo frente a las lesiones oxidativas y va a provocar hemólisis. Esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es de origen recesivo y va a estar ligado al cromosoma X, ¿no? ¿Quién generalmente los transmite? La mujer, porque tiene 2 cromosomas X, ¿no? Luego la hemólisis periódica es una característica de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que va a provocar un estrés oxidativo. Entonces ocasiona hemólisis, ¿no? Destrucción, sangrado. La siguiente. Hay otras anemias hemolíticas adquiridas que también podemos ver, ¿no? Aquí tenemos que va a haber unas que son inmunológicas y otras no inmunológicas. Las inmunológicas tenemos que son anticuerpos calientes de origen idiopático asociadas a otras enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico, como es la leucemia linfocítica crónica, el linfoma de Hodgkin, fármacos como la alfa-metildopa y la ciclosporina, ¿ya? Posterior a la transfusión de hematíes y a un trasplante de órganos también se presenta, ¿no? Como un rechazo.
¿no? Entonces el paciente no acepta la transfusión y por lo tanto o al trastorno o al trasplante de un órgano y se presenta este tipo de anemia. Los anticuerpos fríos pueden ser idiopáticos por una infección micoplasma o Epstein-Barr virus, ¿no? En linfomas tenemos que desarrollan realmente una reacción transfusional hemolítica y se produce esta enfermedad hemolítica y generalmente es en niños, ¿no? Recién nacidos. Luego las anemias hemolíticas adquiridas no inmunológicas. Aquí tenemos a la anemia hemolítica microangiopática, que es la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, infecciones como la malaria o toxoplasmosis, leishmaniasis, el Clostridium perfringens, que son los que también pueden ocasionar esta hemólisis. Luego, factores químicos o físicos de fármacos, como la ciclosporina, la ticlospirina, las sulfonamidas, drogas con cocaína, ¿no? O con plomo, metales con cobre, que generalmente también al veneno de algunos insectos o algunas arañas, como los oceles, las abejas, las avispas también pueden producir una hemólisis que no es de origen inmunológico, ¿no? A consecuencia de justamente de su veneno, ¿no? De lo que ellos eliminan. Luego las quemaduras graves. Puede haber también hemoglobinuria paroxística nocturna, que se presenta generalmente en niños, y un hiperesplenismo. La siguiente. Tenemos que también hay una enfermedad a células falciformes. Y esto es también, aparte de la esferocitosis hereditaria, que es un defecto intrínseco del esqueleto de la membrana de los eritrocitos, que le da una forma esférica, pero el eritrocito se detecta como los cuerpos de Howe-Hall. Son pequeños restos nucleares y son, como ya les dije, ¿no? Bastante tiesos, duros, no son tan bicóncavos que se pueden adaptar a la forma de los vasos, ¿no? Entonces imagínense que los glóbulos rojos también pasan por vasos pequeñitos, por ejemplo a los ojos, tienen vasos sanguíneos muy pequeñitos, ¿no? Entonces se adaptan fácilmente y circulan, pero ¿qué pasa con las personas que tienen unos glóbulos rojos muy rígidos? Dificulta su pasaje y por lo tanto tienen una serie de alteraciones, ¿no? La patogenia. Vamos a ver que en las células falciformes se produce una hemólisis leve a moderada. El defecto de la membrana es un trastorno de la interacción proteína que caracteriza de mayor frecuencia por una deficiencia de la espectrina. Y esta va a originar una alteración en el tejido óseo, en el vaso, en la esplenomegalia, va a haber un agrandamiento del vaso, periódicamente crisis hemolítica, aplasias, colelitiasis. Luego tenemos que la glucosa 6-fosfato desengenasa afecta a los hombres generalmente, cursa con crisis de hemólisis aguda, va a producir ictericia súbita, orina oscura como té, dolor abdominal y se desencadena en algunos fármacos como sulfonamidas, nitrofurantoína que toman para infección urinaria, ya, en ellos también va a haber hemólisis. Vitamina C en exceso, doxirubicina y también alimentos como por ejemplo las semillas de legumbres y en infecciones y en estrés. Luego el déficit de piruvato sinasa es la segunda, ¿no? Anemia hemolítica congénita más frecuente que se presenta en adultos y va a ser causada por infecciones agudas en el estrés o también en el embarazo. La siguiente. La siguiente. La anemia drepanocítica. ¿A qué vamos a llamar anemia drepanocítica?
Se transmite generalmente esta anemia de padres a hijos. Se hereda de ambos padres, tanto de la madre como del padre. Los glóbulos rojos tienen una forma de disco, presentan una forma semilunar, como un platanito, ¿no? Así como es el plátano medio así, alargadito, ¿no? Esa es la forma de los glóbulos rojos de los pacientes con anemia drepanocítica. La causa es que hay presencia de un tipo anormal de hemoglobina, llamada la hemoglobina S, y esta cambia la forma del glóbulo rojo. Los glóbulos rojos van a quedar secuestrados, o sea, detenidos en pequeños vasos sanguíneos y pueden romperse en pedazos. Interrumpe el flujo sanguíneo, disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos. Entonces, eso es lo que va a pasar en la anemia drepanocítica. La siguiente. Los síntomas. ¿Qué va a presentar estos pacientes? Episodios de dolor lumbar en articulaciones, en el tórax, en las piernas, llamados crisis, que pueden durar de horas a días. La erección es dolorosa y prolongada. Va a haber priapismo. Visión pobre, casi hay ceguera, ¿no? Úlceras en las piernas y generalmente se presentan en adolescentes y en adultos. En los exámenes auxiliares vamos a ver que vamos a tener que solicitar la bilirrubina, que muy probablemente esté algo incrementada, la saturación de oxígeno en sangre, hemograma completo, electroforesis de la hemoglobina, creatinina sérica, potasio sérico y exámenes de drepanocitos. Todos estos exámenes auxiliares son importantes para poder hacer el diagnóstico de una anemia drepanocítica. El cuadro clínico, la siguiente, el cuadro clínico. En la vamos a ver que el cuadro clínico va a presentar una metahemoglobinemiia. Tenemos que consiste en que va a haber presencia de fierro en el hemo que no se une al oxígeno. Entonces sabemos muy bien que la hemoglobina, ¿no? Tiene su fórmula, ¿no? Donde vamos a ver que, y el oxígeno es muy importante en esta unión, ¿no? Y aquí va a haber este problema. En la forma congénita o adquirida, vamos a ver que pueden haber agentes oxidantes de hierro, que puede ser la sulfonamida, la lidocaína, el óxido nitroso, y van a presentar solo cianosis, y en la forma que es adquirida, no congénita sino adquirida, aparece cuando la metahemoglobinemia es mayor del 40% de la hemoglobina total. ¿Ya? Tenemos aquí la siguiente. El cuadro clínico ahora de las talasemias. Hablamos de que existen dos talasemias, las de mayor y menor. La talasemia mayor va a presentar hepatomegalia, o sea, un hígado grande, y no en la menor, que es la más frecuente, sino en la talasemia mayor. Vamos a ver, el otro tipo de anemia hemolítica grave, de forma homocigota, va a estar presente antes de 1 año de vida, o sea, en niñitos pequeñitos. La anemia drepanocítica va a presentar ictericia, colelitiasis, retraso de crecimiento del desarrollo, va a presentar cardiomegalia, embolias vasculares, dolor intenso y recurrente de manos y pies, isquemia de órganos internos, esplenomegalia, úlceras maleolares y priapismo. Entonces, vamos a ver aquí en un siguiente una forma de los glóbulos rojos, como, miren, vamos a encontrar que generalmente esa es la forma,
normal que están viendo de los eritrocitos y cómo hay otros que están de forma falciforme que son alargados, ¿no? Como unos platanitos, ¿no? Como unas semilunas. Exacto. Esa es la alteración que presentan las talasemias y las anemias drepanocíticas. Entonces aquí miren cómo es un glóbulo rojo isotónico, normal, un hipotónico y cómo es un hipertónico. Totalmente su forma cambia, ¿no? La siguiente. Ahí seguimos hablando de las talasemias. La talasemia es una enfermedad hereditaria. La hemoglobina tenemos que es una proteína formada por 4 cadenas, ¿no? De globinas. 2 globinas alfa y 2 globinas beta. ¿Cuál es la falla aquí? Vamos a ver la talasemia alfa, es frecuente generalmente más en Asia, en África, y por déficit de ¿quién? De la cadena alfa. O sea, se refiere a las globinas alfa. Y se debe a mutaciones donde los genes en el cromosoma 16 va a presentarse y generalmente también estos pacientes van a tener generalmente abortos, pérdidas, no van a poder tener hijos, siempre van a ser abortos frecuentes. En cambio, la talasemia beta tenemos que es defectos genéticos que afectan la producción de la proteína globina beta y es una mutación del gen de la hemoglobina en el cromosoma 11 y es autosómica recesiva, ¿ya? Mientras que uno es en el alfa, el otro es en el beta. El uno alteración cromosoma 16, el otro en el cromosoma 11, ¿ya? Luego tenemos la siguiente, que es la talasemia. La hemoglobina está compuesta por 2 cadenas, que ya hemos dicho, de globinas alfa y beta. La alfa mayor, la talasemia mayor va a ser, o anemia también de Cooley, también se llama así, se hereda del gen defectuoso de ambos padres para padecer de talasemia mayor. Tiene que tenerlo la mamá y el papá, esta alteración. En cambio, la talasemia beta menor se presenta si uno recibe el gen defectuoso como portador, pero no tiene la enfermedad. O sea, puede ser que la mamá lo pueda tener en sus genes, pero no, ella no lo padece, lo transmite nada más, ¿no? En los gestantes tenemos que ocasionan una muerte del bebé y si nacen tienen anemia severa durante el primer año de vida. Su tratamiento son transfusiones de sangre y trasplante de médula ósea. La siguiente. Hay otra patología que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Es la única anemia hemolítica por una alteración clonal adquirida, no maligna, y por una mutación somática en el gen fosfatidil inosil glicano clase A. Vamos a tener que se requiere que la síntesis de la glucofosfatidilnosil en las células madre, células STEM, ¿no? Está ubicado en el brazo corto del cromosoma 10. Presenta un defecto de membrana adquirido, secundario, a una mutación que afecta el estirpe de las células mieloides. Los genes son los genes PIK-A, van a producir una hemólisis intravascular y van a tener predisposición a que estos pacientes tengan infecciones y puedan tener trombosis intravascular. Puede ser causada también por infecciones, por estrés o por esfuerzos físicos. Produce hemólisis, la orina va a ser oscura durante la noche o en la mañana y va a haber trombosis venosa asociada a una anemia plástica por infecciones. ¿Ya? La siguiente.
Aquí vamos a revisar, bueno, antes eran las anemias megaloblásticas, ya no importa. Bueno, las anemias ferropénicas, después vamos a ver las megaloblásticas. Las anemias ferropénicas. Aquí tenemos a qué llamamos anemias ferropénicas. Es una disminución en el número de glóbulos rojos, ocasionada por déficit de hierro. Esta es una de las anemias más frecuentes, por la que nosotros decimos que generalmente cuando un paciente está anémico, de repente tiene una mala dieta, no se alimenta bien, no absorbe el fierro, ¿no? O el hierro. Entonces, el hierro se absorbe ¿en dónde? En el duodeno, en la primera porción del yeyuno. Acuérdense bien, ¿dónde se almacena el hierro? En el duodeno, primera porción del yeyuno. Ya. Se une a transferrina y es transportado hasta los tejidos por ser utilizado o almacenado en los macrófagos del sistema retículo endotelial. Tenemos el hepatocito y las miofibrillas, ¿ya? Entonces vamos a ver la importancia que tiene este fierro y que es la gran mayoría de anemias que padece la población. El hierro de reserva de hepatocitos y miofibrillas se halla en forma de ferritina. Hemos dicho que se almacena ese hierro y se va proveyendo poco a poco, se llama ferritina. El hierro de los macrófagos en forma de hemosiderina solo procede del catabolismo hemoglobínico. ¿Ya? La siguiente. El metabolismo del hierro. Tenemos que está, ¿cuánto es el hierro que debe tener una persona? ¿No? El contenido corporal de cada persona en el cuerpo debe haber más o menos de 2 a 6 gramos de hierro. El comportamiento funcional va a ser hemoglobina, mioglobina y enzimas de hierro. Y el almacenamiento va a ser la hemosiderina y la ferritina. ¿Dónde va a estar la ferritina? En el hígado, en el vaso, en la médula ósea. ¿Y quién se encarga del transporte? La transferrina. ¿Y quién se encarga de la absorción? El hierro no hemo y el hierro hemo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos justamente todo sobre el metabolismo del hierro. La siguiente. La siguiente. La etiología. Disminución de la ingesta del hierro. Se produce porque hay una mala absorción a consecuencia de, puede haber una acloridria gástrica, ¿no? O sea, hay un problema en el estómago por lo cual no se puede absorber el hierro. Otro, que hay una enfermedad celíaca, también. Otro, operaciones gástricas, ¿no? Operaciones cuando las pacientes se operan, por ejemplo, por un cáncer de estómago, indudablemente al sacarse el estómago no va a haber una buena absorción del hierro, ¿no? El aumento de la pérdida de hierro puede ser por pérdidas ginecológicas, puede ser por pérdidas digestivas o puede ser por pérdidas debidas a causas no digestivas, ¿ya? Otra es que haya un aumento de las demandas por situaciones fisiológicas. Por ejemplo, ¿dónde va a haber mayor demanda? En el embarazo, porque la mujer está teniendo, ¿no?, que compartir con su bebé que va creciendo, ¿no? En la lactancia también, porque la mamá tiene que dar lactar, tiene que incrementarse este hierro para poder alimentar a su bebé. También en la etapa de crecimiento. Por eso es que es importante el hierro, que nosotros lo controlamos y lo medimos generalmente los niños en los colegios. Porque si los niños son anémicos, no habrán buenos deportistas, no habrán niños que rindan bien en el colegio, porque tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo. Entonces, a una buena cantidad de hierro y un buen control, ese niño va a crecer adecuadamente, va a lograr la talla adecuada, porque en la actualidad, ¿por qué encontramos y por qué existen los consultorios del crecimiento y desarrollo? Para ver si el niño logra la talla adecuada o todos son enanitos, no crecen, ¿por qué? Porque el hierro no
hay en cantidad suficiente o algo ocurre por lo cual no se absorbe. Luego, por situaciones no fisiológicas, ahí tenemos, por ejemplo, cuando hay déficit de la vitamina B12, no va a haber hierro. Déficit mieloproliferativo o trastornos o tratamiento por eritropoyetina. Entonces, por esas causas, tampoco se va a producir una adecuada cantidad de hierro. La siguiente. Otra etiología tenemos que es el aumento de la utilización o pérdidas fisiológicas y patológicas, como ya hemos dicho, y hay alteración de la absorción en dietas insuficientes o absorción defectuosa. Por eso que es importante la parte nutricional, guiar siempre a la mamá cuál debe ser la dieta adecuada de un niño que tiene problemas de anemia, ¿no? Y por eso en la actualidad recomendamos una de ellas. ¿Quién tiene más fierro? De frutas, la fresa, las verduras verdes, la selga, la lenteja, ¿no? Tiene más fierro. Todas las dietas, la alimentación con verduras verdes, ¿no? Va a ser la sangrecita, ¿no? La beterraga, van a producir justamente mejorar el hierro y la hemoglobina, ¿no? El diagnóstico tenemos que es la disminución, ausencia de depósitos de la ferritina. Entonces, por lo que la ferritina es el almacén del hierro. Disminución del fierro sérico, disminución de la saturación de la transferrina, disminución de hematocrito, microcitosis, o sea, los glóbulos rojos son pequeñitos. Hay un frotis anisocitosis y poiquilocitosis, quiere decir, la anisocitosis quiere decir que tienen formas diferentes, todos los glóbulos no son iguales, uno más grande, otro más chiquitos, ¿no? Va a haber diferencia. Poiquilocitosis o tienen formas totalmente nada redondas, son diversas sus formas, ¿no? Entonces, eso también es una alteración en el frotis que se ve un extendido en el laboratorio. Puede haber también trombocitosis reactiva, ¿no? Luego tenemos el diagnóstico en laboratorio, es que haya una determinación de la concentración sérica de hierro o sideremia. Y tenemos que este método es colorimétrico y de absorción atómica. Luego, que haya una captación total de la saturación de transferrina e índice de saturación. Ahí tenemos la transferrina en adultos de 120 a 200 miligramos por 100 mililitros. La siguiente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Hay un tratamiento oral con hierro y hay otro tratamiento parenteral con hierro. Hoy en día, en la actualidad, hay mucha preocupación porque no existe anemia en los niños y eso es un estándar de salud de la población en un país. Entonces ven que en muchos países siempre es un indicador de cómo va la alimentación en ese país. Entonces la dosis de administración es muy importante, cuánto de hierro consumen en la dieta y cuáles son sus reacciones adversas por las cuales no la pueden absorber. Eso es un indicador muy, como le digo, muy importante y hoy en día hay muchos trabajos de investigación en el cual a los niños se les ha dado en los colegios galletas con fierro, ¿sí? Se les da generalmente una dieta en los primeros años en los comedores populares, que a los colegios también llegan estos con un aporte de hierro en la dieta, como también hoy en día hay unos chocolates con hierro, el cual un pedacito o una tableta de chocolate es la dosis de hierro que necesita por ese
tiempo y se le da periódicamente para que el niño pueda tener el hierro, y es hecho a través de la sangre de la vaca, ¿no? Entonces, hay reacciones, también puede haber reacciones adversas, por supuesto, también hay que tener control de por qué. Entonces ahí se necesita justamente el hematólogo para analizar por qué el niño, si se le da el hierro, no lo absorbe. ¿Qué es lo que está pasando? De repente hay un problema a nivel gástrico, hay algún problema por el cual no puede absorber, simplemente lo elimina, ¿no? También hay terapias parenterales en hierro. Por vía intramuscular se pone algunas ampollas, por vía intravenosa, efectos secundarios. Generalmente esto se utilizaba antes, esta terapia en las gestantes. Cuando había mujeres embarazadas con anemia, entonces decía, si la mujer embarazada tiene anemia, por supuesto que el bebé va a nacer con anemia, ¿no? Entonces, la única forma de poder superar en corto tiempo este problema del hierro era administrarle ampollas parenterales con concentraciones de hierro para que el niño no tenga, y ustedes saben que uno de los estudios por los cuales había niños que nacían con anencefalia es porque la madre era anémica, ¿no? Entonces, por deficiencia de hierro. Entonces, esta es una forma por la cual hoy en día ya no se ve muchos gestantes que tengan algún niño que no se forme la masa cerebral, ¿no? Entonces, por eso es el control que se hace en los hospitales sobre las gestantes y sobre los niños. La siguiente. Bueno, hasta ahí hemos terminado. Luego viene la segunda parte. Hans, Dígame, doctora. ¿aló? ¿Me escucha? Hans, ¿Me escucha, doctora? sí, sí te escucho, hijo. Te mandé la segunda parte. ¿La podemos hacer o el doctor tiene clase? No sé. Dime. No me mandó la segunda clase, doctora, solo esta PPT. ¿Solo este PPD? No. Sí, ¿Puedo seguir? ¿Puedo continuar? sí, normal, doctora. Ah, ya, muy bien. 7 Ah, es que yo pensé como el doctor Orrego también tiene clase, dije de repente él continúa. Ya. no, a las 7, doctora, hay clase. O no creo que sea Ah, tanto. ya. Entonces todavía son las 6. Ya, entonces yo creo que sí lo termino. Ya. Entonces vamos a seguir el segundo PPT que te mandé. Solo me mandó esto, doctora. ¿No te he mandado el otro? No, Ay, no te creo. No, ahí sí está. Espérate, estaba anemia ferropénica y también te he mandado de las anemias megaloblásticas. Sí, te he mandado. Ay, ¿no le he mandado? Ay, chispas, a ver. Anemia 2. anemia. Pues, Ah, sí, tienes razón. Ya, ahorita te paso. Ay, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Anemia, sí. No se colocó la foto. ¿Está bien? sí, doctora. Ahora lo comparto. Ya. Listo, doctora. Ya. Aquí seguíamos nosotros hablando de la anemia ferropénica.
¿Por qué? Porque es, como les digo, es muy importante este tipo de anemia, ¿no? Que es la más frecuente. Entonces, como ya decíamos allí, bueno, ya habíamos dicho sobre el hierro corporal, cuánto es el almacenamiento, es la hemosiderina y la ferritina, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Tenemos muy importante, miren, los folatos, la vitamina B12. Son dos elementos muy importantes, ¿no? La producción de los hematíes, ¿dónde está? Y del fierro, en la médula ósea. Luego tenemos que la síntesis de la alteración en la síntesis del DNA, ¿qué va a producir? Un asincronismo y maduración del núcleo. Y vamos a ver el núcleo citoplasma, y aquí va a haber una megaloblastosis. Ay, blastosis, no es bastosis, sino blastosis, ¿ya? Y esto ahí nos lleva a ¿dónde? Cuando una eritropoyesis ineficaz nos va a llevar a megaloblastos. Cuando es normal, no hay ningún problema, todos los glóbulos rojos van a ser normales, ¿ya? Entonces ahí tenemos justamente por qué se produce ciertas alteraciones en los hematíes. La causa de anemia tenemos que, en sí ya hemos dicho, aumento de las necesidades de una dieta adecuada, de una mala absorción, ¿no? Que nos puede ocurrir en los niños o en las personas, que ya pérdida por hemorragia digestiva, por respiratoria, por el sistema genitourinario, sangrados de repente por menstruaciones masivas o flebotomías repetidas. Aquí tenemos que también hay una anemia que un síntoma clínico que puede causar también la anemia es por una pagofagia, que es la necesidad de ingerir hielo en cantidad, ¿no? Consumo exagerado de hielo. El trastorno trófico epitelial, que es la coiloniquia, que es uñas muy delgadas, quebradizas, ¿no? Y vamos a ver que vamos a ver las escleróticas medias azuladas en los ojos. Puede haber una disminución de las defensas, generalmente eso va a llevar a infecciones, alteraciones digestivas, que puede ser la glositis, la estomatitis, la atrofia vellositaria, la hipocloridia. ¿Ya? La siguiente. La anemia ferropénica. Tenemos que aquí la absorción ferrosa es transportada por la transferrina en estado férrico y en el plasma es por acción de la ferritina. La absorción se produce ¿en dónde? En el duodeno, en el yeyuno proximal y medio. El hierro es absorbido y es transportado ¿por quién? Por la transferrina en forma sérica hasta el sistema mononuclear fagocito que está en la médula ósea. Se une al receptor de la transferrina y penetra en la célula. Entonces, el fierro se une a la protoporfirina 9 en las mitocondrias para formar el grupo M, que se unirá a las cadenas de la globina, ¿no? Tanto la globina alfa y beta para formar la hemoglobina. ¿Ya? El fierro no utiliza para la síntesis de hemoglobina, se almacena ¿dónde? En los macrófagos, en el hígado y en el vaso. El fierro no utilizado. Entonces ya hay mucho que se utiliza, es transportado por la transferrina. Pero el fierro no utilizado, ¿dónde se va a almacenar? En los macrófagos del hígado y del vaso. Y en los eritroblastos de la médula ósea en forma de ferritina y la hemosiderina en forma ferrosa. Entonces ahí tenemos cómo es todo ese proceso. La siguiente, miren, la siguiente, miren allí, por ejemplo, ahí tenemos, miren los glóbulos rojos cómo están. Se ven de una forma como si tuvieran un espacio en medio, un hueco, ¿no? Y miren al mismo tiempo cómo están las uñas de la paciente con anemia ferropénica. Sus uñas, miren, van a tener algunas alteraciones
que es muy importante que ustedes aprendan a visualizar porque en la práctica clínica les va a servir. En las uñas también encontramos patologías si estas uñas son amarillas, si estas uñas son quebradizas, si estas uñas, miren cómo tiene así unos niveles de blanquecinos como si estuvieran descalcificando. Entonces también tiene sus alteraciones que uno lo ve cuando el paciente está con una anemia ferropénica agresiva, ¿no? La siguiente, tenemos las fases de la deficiencia de fierro. Cuando hay disminución del hierro, se agotan las reservas con disminución de la ferritina, los valores van a ser inferiores a 12 picogramos por litro, ¿no? La absorción intestinal elevada. Vamos a tener también que puede haber una eritropoiesis con deficiencia de hierro. El hierro sérico y la ferritina está disminuida, ¿ya? Entonces vamos a ver que hay ausencia de los sideroblastos en la médula y va a haber también un aumento de la protoporfirina erositaria. Cuando la anemia está instalada, se establece que la anemia ferropénica va a ser una anemia microcítica hipocrómica. O sea, microcítica quiere decir que los glóbulos rojos son pequeñitos, son pequeños, no son del tamaño normal. Hipocrómica porque no van a ser rojizos, van a ser muy pálidos, un rojo pálido, ¿ya? Porque le falta más concentración de hemoglobina, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esas deficiencias. La siguiente. En la eritropoiesis ferropénica, que vamos a tener el descenso de la concentración de la hemoglobina, microcitosis, hipocromía, hiposideremia, saturación de transferrina va a estar disminuida, ¿no? Hay poco transporte. El tratamiento, generalmente el fierro oral, que más o menos son de 100 a 200 miligramos 2 veces al día, ¿no? Aunque hoy en día también están administrando una dosis diaria a través de esta concentración que yo les digo, muchas veces de las galletas y también del chocolate con hierro. Hay que administrarse en ayunas generalmente estos medicamentos para que sean absorbidos. El fierro parenteral puede ser intramuscular como intravenoso, pero como les digo, hoy en día hay muchos que no quieren ampollas, entonces el tratamiento es oral, ¿no? La siguiente. Tenemos otros tipos de anemias por descenso de la eritropoiesis. Aquí tenemos dos tipos de anemia que vamos a estudiar, que es la anemia perniciosa por déficit de ¿qué? De la vitamina B12 y anemia por déficit del folato, que es la vitamina B6. ¿Ya? Estas dos vitaminas van a motivar ese tipo de anemias por falta de o por represión de la eritropoiesis. El déficit de estas dos o la menor utilización de estas vitaminas provoca una maduración nuclear defectuosa del sistema de la síntesis y va a estar disminuido también el DNA. Tenemos aquí, miren, esta alteración, la anemia perniciosa se produce a nivel del estómago y también hay expresiones a través de los cambios en la mucosa de la lengua. Y es lo que también vamos a ver en los pacientes con problemas de deficiencia de vitamina B12 que luego lo va a llevar a la anemia megaloblástica, ¿ya? Entonces, en los folatos vamos a ver que hay una absorción en duodeno y en yeyuno, ¿no? Estos folatos son absorbidos en esta zona, duodeno y yeyuno. Van a penetrar por transporte activo en las células y van a ir a la circulación enterohepática. Luego de allí va a haber una eliminación a través de la orina de esos folatos. En la orina se elimina los restos de la vitamina B6. Luego la vitamina B12. Tenemos que la vitamina B12, ¿qué va a haber?
Se va a disociar este complejo, ¿no? Va a pasar al plasma y se fija a otras proteínas. Y se va a producir la eliminación por la bilis, por la orina, por las heces fecales. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro tipo de anemia que es la megaloblástica. Entonces, ¿qué va a pasar en la anemia megaloblástica? Los hematíes van a ser muy grandes, miren. Entonces, como hablábamos justamente de este tipo de alteraciones, donde generalmente la anemia megaloblástica se presenta en personas mayores. Es muy raro que esto se presente en niños. Pero vamos a ver que los hematíes van a ser grandes, ovales, ¿no? Bastante gigantes. Síntesis anormal de los ácidos nucleicos. Va a haber neutrófilos que van a ser muy grandes, unos macropolimorfonucleares y están hipercementados y pueden presentar 5 a 6 lóbulos nucleares. La médula va a estar hipercelular, pero se acumulan megaloblastos en la médula. Hay dos procesos, la eritropoiesis ineficaz y la mayor destrucción de los hematíes por hemólisis. Las causas son que haya carencia de cobalamina y otra que haya carencia de ácido fólico. La carencia de cobalamina es la vitamina B12, ¿no? Donde vamos a ver que hay un aporte suficiente de mala absorción de fármacos, de producción insuficiente del factor intrínseco. Mientras que en la carencia de ácido fólico, aporte insuficiente, aumento de necesidades, mala absorción y alteración del metabolismo. Y otra causa pueden ser por fármacos que generalmente pueden alterar el metabolismo, ¿no? Del ADN. En la anemia megaloblástica es una causa de una mala absorción. Va a haber una gastritis atrófica con falta de producción del factor intrínseco. En la etiología tenemos aquí, luego, que como ya les dije, se presenta en personas mayores. Antes era en personas mayores de 60, 70 años. Hoy en día se presenta en adultos mayores de los 40 años. Las necesidades son que exista 2 a 3 miligramos de cobalamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se presenta generalmente estas alteraciones, como ya les decía, tiene que ver con las vitaminas, y es que algunas personas no consumen muchas verduras, no consumen solamente algunos alimentos, generalmente a veces el varón come muchas carnes y exageradamente, y come pues cereales, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, yuca, papa, arroz, pero no consume justamente acelga, las legumbres que tienen realmente la vitamina en mayor concentración y sirven como la vitamina B6, vitamina B12. Entonces, eso hace de que muchos, la gran mayoría que presentan esta anemia megaloblástica son varones, ¿ya? La absorción de la vitamina B12 requiere del factor intrínseco. ¿Y el factor intrínseco dónde va a estar? En el intestino. Todos tenemos ese factor intrínseco, que es secretado por el ácido clorhídrico, por las células parietales de la mucosa del fondo gástrico. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la pepsina separa a la vitamina de las proteínas. Y la vitamina liberada se une a las proteínas salivales, ligadoras de la vitamina B12. Las cobalafilinas, ¿no? Que van a estar presentes, ¿no? Luego tenemos que en el duodeno, estos complejos, ¿no? Van a formar esta vitamina B12 se descompone por acción de las proteasas pancreáticas y la vitamina B12 se queda libre y se une al factor intrínseco. ¿Ya? La siguiente. Entonces tenemos que se va a formar un complejo
entre el factor intrínseco y la vitamina B12. ¿Y dónde va a ser esto? En el ilion. Y se fija a los receptores específicos del factor intrínseco que están en las células ileales, en la zona ileal del intestino. Entonces, la vitamina B12 atraviesa una membrana citoplasmática, penetra en las células de la mucosa y allí es captada por una proteína del plasma que se llama la transcobalamina 2, que la traslada al hígado y a otras células del cuerpo para una proliferación rápida de la médula ósea y a la mucosa de revestimiento del tubo digestivo. Entonces, vienen por eso, les decía, este tipo de anemia es muy importante en las personas ya muy adultas. ¿Por qué? Porque el factor intrínseco a veces ya con la edad no se da tan fácilmente. Entonces, falla este factor intrínseco que están justamente produciéndose en las células, a nivel del intestino, la porción ileal del intestino, ¿no? Se conocen las funciones bioquímicas, se conocen dos reacciones, que es la metilcobalamina, que es un cofactor esencial en la enzima metionina, sintetasa. Y tenemos que se transforma en homocisteína en metionina. O sea, la homocisteína se transforma en metionina. Y total, tenemos que esa falta de síntesis de las formas metabólicas activas de los folatos, son los poliglutamatos, y luego va a haber una isomerización de la metilmalonil coenzima A mutasa en succinil coenzima A, que requiere de la adenosylcobalamina, ¿ya? Entonces, esa es la función bioquímica de por qué se produce este tipo de anemia, ¿no? La siguiente, en la patogenia vamos a ver que la anemia perniciosa es mediada por mecanismo autoinmunitario de la mucosa gástrica. La gastritis va a ser atrófica, crónica, por pérdida de las células parietales y va a haber infiltrado linfocitario y células plasmáticas. Hay 3 tipos de anticuerpos, ¿no?, que se van a dar aquí. Los anticuerpos tipo 1, que van a impedir que la vitamina B12 se una al factor intrínseco y se va a producir un anticuerpo bloqueante. La siguiente, tenemos que otra es que el anticuerpo tipo 2 impide que haya el complejo, el factor intrínseco o del complejo factor intrínseco vitamina B12 a su receptor en la zona ileal, ¿no? Y el anticuerpo tipo 3 es en las microvellosidades del sistema canalicular de las células parietales gástricas. Anticuerpo canalicular parietal reacciona con las unidades A y B de la bomba de los protones del estómago. ¿Ya? La siguiente. Entonces, en la patogenia, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? En estos pacientes vamos a encontrar varios síntomas. Una es su pérdida de peso. 2, es su lengua, se dice una glositis en la lengua. O sea, va a ser una lengua depapilada, rojiza. O sea, carente de papilitas que debe tener, ¿no? Que es o granulaciones que tiene la lengua. Va a ser una lengua lisa, rojiza, ¿no? Inflamada. Luego tenemos que en el estómago va a haber una gastritis crónica difusa, o sea, se pierden las vellosidades normales en el estómago. Va a ser casi se pierden las elevaciones y van a ser casi lisa, casi plana su estómago, ¿no? La mucosa del estómago. Va a haber una metaplasia intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque el estómago no funciona bien y el intestino va a tener que ser las veces del estómago y del intestino, ¿no?
Luego hay lesiones del sistema nervioso central. Vamos a tener que tienen una degeneración mielínica de los cordones posteriores laterales y de la médula espinal. Entonces, estos pacientes van a tener varios síntomas. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clínica? Que el paciente tiene una anemia megaloblástica, tiene una leucopenia con granulocitos que van a ser hipercimentados, va a tener una trombosis leve a moderada, alteraciones neurológicas, ¿por qué? Porque va a ser un paciente irritable, se enoja fácilmente, va a tener acloridria, una sensación de que todo lo que le cae, todo lo que come le cae mal, ¿no? No se siente a gusto con la alimentación. Falta de absorción de la cobalamina oral, niveles bajos de vitamina B12, excreción del ácido metilmalónico, ácidos séricos al factor intrínseco. Vamos a tener que estos pacientes también van a tener problemas en las encías, ¿no? O sea, todas las mucosas van a ser muy sensibles, van a sentir exageradamente el picante, les va a molestar hasta la pasta de dientes, ¿no? Porque su mucosa, como les decía, está depapilada, lisa, inflamada, ¿ya? Son las pruebas de laboratorio que también nos va a ayudar mucho, ¿no? Como es el hemograma, el perfil férrico, la vitamina B12, que hay que pedirla como un dosaje, el ácido fólico, para ver si es que es una anemia megaloblástica, porque hay deficiencia de vitamina B6 y B12, o solamente es una deficiencia de ácido fólico. Entonces nos va a ayudar a analizar bien sobre este paciente. Luego la ferritina, dosaje de ferritina, receptor soluble de transferrina, índice de la distribución de los eritrocitos, ¿ya? Y por lo tanto, punción de médula ósea. Es lo que ustedes en la punción de médula ósea, ahí no está. La punción de médula ósea es que vamos a ver a los megacariocitos, ¿no? Los vamos a ver, esos megaloblastos, los vamos a ver bien grandes y con muchas ramificaciones, o sea, con varias, muy segmentado, va a tener varias segmentaciones, ¿no? Más de 4. Entonces, luego de allí tenemos otra patología que vamos a revisar, como es la anemia plásica. La anemia plásica es cuando la médula ósea produce poca cantidad de los 3 tipos de células sanguíneas. O sea, no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos y plaquetas. Son muy bajos su producción. A eso se llama anemia plásica. Hay trastornos que se pueden producir en estos pacientes que ya después los vamos a describir. Acá dice, en la etiología, ¿qué es lo que ocurre? Se sospechan mecanismos autoinmunitarios a causas hereditarias o adquiridas que afectan a las células germinales hematopoyéticas. La mayoría se producen después de la exposición a sustancias químicas o a fármacos, quimioterápicos o disolventes de benceno. Los fármacos están implicados como el cloranfenicol y las sales de oro. Por ejemplo, ustedes saben que el cloranfenicol también era uno de los tratamientos muy importantes, por ejemplo, en lo que era tifoidea, en algunas enfermedades se daba este medicamento. Hoy en día no es fácil administrarlo. Hay que ver y hay que probar si en el paciente puede ser que lo curemos de algo, pero luego termine en una anemia plástica. Y está, por ejemplo, eliminado en Estados Unidos. El cloranfenicol no le dan a ningún paciente porque realmente en la población americana producía anemia plástica. Entonces, por lo tanto, no es un tratamiento de elección y está borrado de sus fármacos en ese lugar, ¿no? La aplasia medular persistente aparece después de varias infecciones víricas, como hepatitis, parvovirus, Epstein-Barr, ¿no? En este caso, antes lo usaban por la salmonela, tifi, ¿no? Lo usaban la anemia, el cloranfenicol y ocasionaba anemia plástica, por eso.
Entonces, los defectos hereditarios tenemos que es anemia de Fanconi, o sea, que haya trastornos autosómicos recesivos causados por defectos en un complejo de, de multiproteínas, ¿no? Necesario para la reparación del ADN. ¿Ya? Luego tenemos que la siguiente, en la patogenia, que haya una supresión de la médula por progenitores y es extrínseca de mecanismos inmunitarios. Luego que haya una anomalía intrínseca de las células germinativas. Luego los linfocitos T activados suprimen las células germinativas hematopoyéticas, que haya glóbulos rojos que transportan el oxígeno, que haya glóbulos blancos que combaten las infecciones y plaquetas que ayudan a la coagulación de la sangre. La siguiente. Entonces tenemos que en la anemia plástica tenemos que pedir glóbulos rojos y ver cómo está la hemoglobina, glóbulos blancos susceptibles a infecciones, plaquetas con problemas de coagulación. Si es hereditaria, anemia de Fanconi, disqueratosis congénita. Si es que es adquirida, va a haber secundaria a qué? A radiación, a fármacos, a infecciones virales, ¿no? Dentro de ellas ahí tienen el hepatitis, el virus de Epstein-Barr, el parvovirus y también la hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando la médula ósea produce poca cantidad de los 3 tipos de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, estamos frente a una anemia aplásica. Cuando la médula ósea produce poca cantidad de estos 3 tipos, vamos a ver que tenemos pues necesidad de buscar, ¿no? Si hay alteraciones por lo cual hay poca hemoglobina, estudiar si es que hay una infección de fondo o ver si hay un problema de coagulación y por eso también hay menos plaquetas. Como ya hemos dicho, puede ser adquirida, puede ser hereditaria. Otra que vamos a estudiar, la siguiente. Otra, la siguiente, la policitemia vera. La policitemia vera es más bien cuando hay un alto número de eritrocitos circulantes normalmente y con un incremento de la concentración de hemoglobina. O sea, ya hemos estudiado los cuando se deprimen, no hay eritrocitos, no hay una hemoglobina baja. En cambio, en este es todo lo contrario. Una policitemia quiere decir que hay alto número de eritrocitos, o sea, más de 6 millones. Hay incluso un incremento de la concentración de hemoglobina, puede ser la hemoglobina 17, 18, ¿no? Y puede ser relativa como puede ser absoluta. La relativa es cuando existe una hemoconcentración debido al descenso del volumen plasmático por deshidratación. Y como hay deshidratación, hay mayor concentración. Y si en caso es absoluto, es cuando aumenta la masa de eritrocitos total y es considerada primaria como consecuencia de una anomalía intrínseca de los precursores hematopoyéticos, ¿no? La causa más frecuente de la policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa asociada a mutaciones que determinan una proliferación independiente de la eritroproyetina de los progenitores eritropoyéticos. En el absoluto acá dice aumento de la masa, o de la masa, puesto, de la masa de eritrocitos, o sea, quiere decir la cantidad de eritrocitos, Ya. Luego, la siguiente, tenemos, eso era la policitemia vera. Como ya les dije, muchos casos a veces pueden ser, una cosa es cuando estamos aquí en la costa y hay incremento de estos eritrocitos, pero esto puede ser adquirido, ¿dónde? Cuando nosotros nos vamos a vivir, por ejemplo, a Puno, ¿no? Es zona de altura, o Huancayo, zona de altura. Entonces, en esa zona de altura nuestro sistema hematológico va a incrementar la producción de eritrocitos
va a incrementar la producción también de glóbulos rojos, de plaquetas, para poder compensar la altura, ¿sí? Porque es diferente a la presión atmosférica de la costa, ¿no? Vamos a tener más actividad, por eso que con todas las personas cuando van a la sierra les da hasta el soroche, tienen que adaptarse, ¿no? Se adaptan su corazón, sus pulmones a la sobrecarga, ¿no? Necesitamos más oxígeno. Pero esto hasta que el ser humano se adapta y puede compensar esos cambios, ¿no? Luego de ahí vamos a estudiar sobre la coagulación vascular diseminada. ¿Cómo llamamos nosotros? ¿A qué llamamos coagulación vascular diseminada? Según Dupuy, en el año 1834 informó el primer caso de SID. Trousseau, en 1865, publicó la descripción en seres humanos. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es un síndrome secundario producido por procoagulantes en diversas enfermedades que son introducidas o producidas en la circulación sanguínea por infecciones o por neoplasias obstétricas. Hay una actividad excesiva de las proteasas sanguíneas que inducen a la formación de fibrina soluble y a la activación difusa de los sistemas endógenos de la coagulación y la fibrinólisis. El depósito de estos pequeños trombos en la circulación conducen a la disfunción orgánica sistémica y llevan a la muerte. Entonces, miren, la coagulación intravascular diseminada, generalmente yo también la he visto y ustedes la van a ver probablemente, se presenta en pacientes que han tenido una infección y que no supera el tratamiento. O sea, a pesar, cuando ya llegó a un nivel la infección de haberse producido muchos microorganismos en el organismo, ya no puede, la sangre no puede compensar, no puede, y el sistema inmunológico no puede responder, entonces se va a producir unos pequeños trombos y al mismo tiempo se va a producir un sangrado en todo el cuerpo, en diferentes, todos los órganos y hasta en la piel, ¿no? Entonces estos pacientes, cuando ya se da este cuadro de coagulación intravascular diseminada, ya el paciente no se puede recuperar generalmente por más tratamiento antibiótico que le demos. Entonces el paciente se muere por un shock de coagulación intravascular diseminada. Entonces eso es lo que tenemos que evitar cuando un paciente tiene una enfermedad, evitar que haga un cuadro de SID. Miren, aquí la siguiente imagen, la siguiente. Por el sistema vera. No, antes, la imagen me refiero. Ahí está. Miren los tips. Este es un paciente con un SID, ¿ya? Miren sus lesiones rojizas en los miembros inferiores. Miren. Estos pequeños trombos distribuidos en su piel, porque ha hecho un cuadro de SID, ¿ya? Una coagulación intravascular diseminada. Entonces, imagínense por una infección. Entonces, ya es como decir, los microorganismos están en todo su cuerpo distribuidos, que están produciendo lesión al sistema justamente de producción de hematíes, de glóbulos rojos. Y entonces ya no hay respuesta adecuada inmunológica, por lo tanto el paciente se va a la muerte. Ya no es, por más que coloquemos cantidades de antibióticos, no podemos hacer que esta cascada que va hacia la destrucción, ¿no? Y a la limitación inmunológica, ya no la podemos retroceder. La hemos visto muchas veces en emergencias, cuando hemos trabajado en el hospital. Cuando ya se instala este cuadro, es bien difícil que el paciente pueda recuperarse. Esto ocurre también en muchas mujeres que son sometidas a aborto, en las cuales la infección ya fue por vía hemática y se distribuyó a nivel de todo el cuerpo. Esos gérmenes o sustancias tóxicas adquiridas hacen que el paciente se muera por una
un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Ahora, entonces les enseño cuáles son las vías de coagulación. Las vías de coagulación son extrínseca e intrínseca y común, donde hay la 1 y 2 juntas, ¿no? Entonces tenemos que la vía extrínseca es la liberación de factores tisulares por la tromboplastina tisular. Y la vía intrínseca es la activación del factor 12 por contacto con superficies colágenas y otras sustancias. Entonces, miren, aquí tenemos el fibrinógeno precursor de la fibrina, la protrombina precursor de la trombina, el 3 trombina extrínseca en los tejidos, el 4 es el calcio en las plaquetas y coagulación, el 5 es la proacelerina o factor anil, el 7 es la proconvertina, el 8 es el antihemofílico A, el 9 es el antihemofílico B. Luego tenemos el Stuart, Brouwer, donde también confluyen la vía extrínseca e intrínseca, el factor 10, que es el antihemofílico C, el factor 11, el factor 12, que es el vitro de Angelman, y el factor 13, el estabilizador del plasma que da la estabilidad a la fibrina. Todos estos factores intervienen en la trombopoiesis, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a ver que los trastornos de coagulación se deben a causas congénitas como a causas adquiridas. Ay, Dios mío, qué me dio. La congénita tenemos que ser adquiridas por deficiencia de múltiples factores de coagulación y deficiencia de la vitamina K. Y enfermedades del hígado. En cambio, las adquiridas son porque puede haber cuadros de hemofilia A o hemofilia B. ¿Ah? Entonces, vamos a ver que la hemofilia es una enfermedad hereditaria de la coagulación de la sangre. Va a ser recesiva ligada al cromosoma X. Y tipos de hemofilia, puede ser la tipo de hemofilia A y tipo de hemofilia B. La tipo de hemofilia A es por déficit del factor 8. La hemofilia B es por déficit del factor 9 de la coagulación. Entonces, lo importante que es cuando tenemos un niño con hemofilia, preguntar siempre a la mamá si alguno de ellos tiene la enfermedad y generalmente si no analizar a la madre, porque es ligado al cromosoma X, o sea, la madre de repente no lo padece, pero sí lo transmite. Y generalmente si es un varoncito lo transmite por el X que tiene, ¿no? El XY, uno de los X fue de la madre, el cual hace que éste pueda padecer de la hemofilia. La hemofilia A es la más común por deficiencia del factor 8. Se afecta a uno de cada 10.000 personas y se debe a un trastorno funcional plaquetario por déficit de la proteína von Willebrand. Esta proteína se une a la al colágeno en sí o glucoproteínas, tanto 1B, 2B, 3A, de las membranas de las plaquetas. Y la función importante de esta proteína es facilitar la adhesión plaquetaria a la colágena subendotelial. Existen 3 tipos clínicos, 3 formas clínicas de hemofilia. En ellas tiene la tipo 1, tipo 2, tipo 3, la clásica, la genética autosómica dominante y la tipo 3, genética autosómica recesiva. En la hemofilia B hay deficiencia del factor 9 y se afecta uno de cada 100.000 personas. Este gen del cromosoma 10, del factor 9 en el cromosoma 10, es que se va a producir esta alteración. Y tenemos el cromosoma X y tenemos que tiene síntomas, que sus síntomas van a ser sangrado nasal, hematomas. En ambos, que en muchos de los casos, esos niños siempre van a estar, porque generalmente parecen niños los que al comienzo están siempre en la emergencia, ¿no? Y vamos a tener
que tienen exámenes de tratamiento que siempre vamos a pedir, que es justamente la tromboplastina trombótica prolongada, el tiempo de protrombina, el tiempo de sangría, el fibrinógeno normal, la disminución del factor 9. El tratamiento va a ser siempre infusión concentrada del factor 9, ¿no? Para recuperar un paciente, tenemos, en cuanto es hemofilia, tenemos que tener este factor para poder administrarlo, ¿ya? Tiempo parcial de tromboplastina. Pedimos justamente para ver los factores de coagulación para ver cuáles están fallando. Entonces, en este trastorno de la coagulación intravascular diseminada que se produce por problemas de hemofilia, que puede ser uno de ellos también, ¿no? Aparte del CIT en sí, es por un trastorno trombohemorrágico agudo o agudo crónico, en los cuales hay consumo de esos factores de coagulación y de plaquetas, con posible obstrucción de la microcirculación y activación secundaria de la fibrinólisis, ¿no? Si no es por problema de hemofilia, es problema de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Los factores de coagulación, ahí tenemos 1, 2, como ya les explicaba, pero acá está la vía. ¿Qué vía va a ser? Común, extrínseca, intrínseca, ¿no? Por los cuales va a haber justamente estos cambios que se van a presentar en los factores de coagulación para que el paciente tenga alguna lesión. Dentro de los tumores vasculares tenemos uno de ellos importante, aquí el angiosarcoma. El angiosarcoma tenemos que es un tipo de cáncer muy poco común que se forma en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos o linfáticos y representa generalmente 1 a 2% de todos los sarcomas. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y se encuentra con mayor frecuencia en la piel, especialmente en la cabeza o el cuero cabelludo, las mamas, el hígado y el vaso. Entonces, ese es dentro de los tumores más frecuentes a nivel vascular. Hay muchos otros, como podemos ver a veces, que se producen los hemangiopericitomas, los tumores glómicos, que también pueden estar presentes, pero ya son de mayor investigación para encontrar otro tipo, que generalmente puede estar en personas más adultas que en niños, ¿no? El siguiente. Ya. Aquí culminaríamos en gran parte todo lo referente a los trastornos hemorrágicos producidos por las alteraciones de anemia, ¿no? Que pueden presentarse y que son frecuentes. ¿Preguntas, chicos? Ninguna, doctora. ¿Ninguna? Ya. Entonces, qué bueno, ya. Entonces, muy bien. Quedamos entonces pendientes para cualquier otra clase. Cualquier cosa me preguntan, mañana tenemos práctica, ¿no?